Bueno, amigo, regresamos rápidamente aquí en Cronodrama y solo vamos a tener ahorita datos interesantes sobre un solo tema que son los duendes. Traigo ahí unos datillos que están bien interesantes, te los voy a estar leyendo. Dice que, para empezar, los duendes tienden a ser muy traviesos, ¿no? La gente los tiene en esa estirpe de que son muy traviesos, de que son también muy vengativos, sobre todo. Pero pues al final del día, ellos entran en un rango de elementales y cosas inexplicables, porque sí tienen muchas cosas inexplicables. Pero te voy a decir algunos datos de los duendes que mucha gente no conoce. Una de ellas, bueno, ahorita te la voy a comentar, pero dice, mira, para empezar, los duendes son expertos en magia y dominan la adivinación y las ciencias ocultas. ¿Qué te parece eso? No, pues todo un pack completo. Es todo un pack completo y no se me hace extraño que ellos puedan estar. Y fíjate qué es lo que le pasó a Dani Ríos con el duende que viene en esa casa. Dice, ellos eligen cuándo, cómo y dónde serán vistos. Y también por quién o quiénes. También se te mencionó, los duendes son muy territoriales. Muy territoriales. Muy territoriales. Pero se me hizo bien interesante eso, que ellos elijan quién los ven. Luego mencionan que estos elementales, en general, no los duendes, pues vivían aquí en la tierra y convivían con nosotros mucho tiempo atrás. Pero ellos se dieron cuenta de lo negativo que somos los humanos y decidieron irse. Con todo esto, esta sabiduría que tenían, decidieron irse a otro plano. Entonces, se me hace muy interesante esto que dice de que ellos pueden saber quiénes te ven, cuándo te ven, cuánto tiempo te ven. Se me hace muy bien. Otro tema que está bien chingón, que yo no lo sabía, es que hay duendes de todos los colores. De todos los colores. Los duendes oscuros son malvados, su color corpóreo, no de vestimenta, corpóreo, es tipo burdo y sutil, son el negro, el azul y el violeta, y son sumamente dañinos. En cambio, los duendes claros, pues son los que son, vaya la redundancia, que son buenos, y su color corpóreo tipo burdo sutil son el blanco, el amarillo y el celeste, y son los que nos protegen y nos cuidan de los malvados. También tiene una guerra de duendes, ¿no? Sí, claro, me imagino que deben de tener ahí pues es que es su dualidad. Pues también los famosos aluches. Los aluches, ¿de qué se acaba? Es lo mismo que... Ajá. Ahí te va. Otro de los duendes es que los duendes viven aproximadamente 500 años y los escalofríos en la piel que tú sientes puede ser una señal de que un duende o un elemental está cerca de ti. Pueden adquirir la forma física que se les antoje o transformarse en perros, gatos, ratones y otros animales. Que es lo que también le pasó a Dani, que ella, lo que comenta que vio a su mamá, un pequeño duende y atrás de él algo que se le asemejaba un perro. ¿Te acuerdas? Sí. Tiene sentido. Eso tiene sentido. Y pueden atravesar paredes, vidrios, ingresar por cerraduras muy pequeñas o inclusive por debajo de la puerta. Imitan a la perfección el sonido de los animales, se hacen invisibles, esto que cuando se encuentran en peligro, y según la leyenda, ellos fueron desterrados el 17 de marzo por actos funestos. Mencionan que duermen de día y de noche salen a hacer sus juegos, beben vino y que son muy territoriales en el hecho que tú comentabas, casi siempre cuando se meten con los árboles. ¿Y qué es lo que pasaba cuando...? Es que todo se relaciona a lo que decía Daniela. Ellos tenían un árbol muy grande. Ellos los veían en las noches, que era cuando más... Yo jamás en mi vida he visto uno. Y espero no verlo. Ni quisiera, sí, yo sé. No, ni espero no verlo. Pero sí son personajes bastante peculiares. Claro.